Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Salvador, es poco tu poder, Hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar. Cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré. Sangre de Jesús, mis pecados lavaré, todo debo a él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar. De mi Jesús, mis trofeos echaré, todo debo a él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Sobre la muerte él venció.
Estaré compartiendo en esta ocasión la palabra de Dios versículo a versículo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 11, donde dice la palabra de Dios: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. El apóstol Pedro nuevamente acude aquí a las Escrituras y lo hace para reforzar el argumento en relación con Jesucristo, ya que está citado en el libro de los Salmos, capítulo 118 y versículo 22, donde dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es uno de los testimonios mesiánicos más primitivos, y posiblemente la cita en boca del apóstol Pedro supuso para algunos de los presentes el recuerdo de las palabras del Señor Jesús en la conclusión de la parábola de los labradores malvados, cuando dice en Mateo capítulo 21 y versículo 42, Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces vamos a estar tomando notas, si así se puede, o memorizando algunos versículos que nos van a ser de ayuda. Por ejemplo, en cuanto a la piedra que desecharon los edificadores. Vemos en primer lugar en Lucas 20, versículo 17, nos habla del pasaje paralelo que hay al que acabo de leer. Se vincula la piedra rechazada con la piedra de tropiezo de Isaías, capítulo 8 y versículo 14, contra la cual muchos caerán y serán quebrantados, y también con la gran piedra en el sueño de Nabucodonosor, que golpeó la imagen de tal modo que el viento llevó su polvo como si fuera paja. Daniel capítulo 2 y versículo 35. También podemos apreciar en la primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 6, la piedra rechazada se vincula también con la principal piedra de ángulo escogida y preciosa, puesta como fundamento en Sión, como dice en Isaías capítulo 28 y versículo 16, que también Pablo aplica como interpretación a Cristo en Romanos capítulo 9 y versículo 33, y posiblemente también en Efesios capítulo 2 y versículo 20. De manera que Jesús es la cabeza de ángulo, como referencia a la piedra central de la estructura abovedada o la piedra de cierre de un arco de sustentación. Aquellos lo habían rechazado como tal. Aún podían oírse los gritos del pueblo pidiendo su muerte por crucifixión, inducidos precisamente por los líderes allí presentes. Pero esto no sería el final, por cuanto Dios había determinado que su Hijo sea el Señor para su gloria, de manera que Él es la cabeza, como piedra angular de todo el reino de Dios, el núcleo de la salvación del hombre y el restaurador también de todas las cosas. Nos sigue diciendo este versículo 11, los edificadores. Aquí está haciendo una alusión directa a los líderes religiosos de la nación, ya que ellos habían visto a Jesús como algo sin interés y lo desecharon después de valorarlo personalmente. Es más, lo desecharon de tal manera que pretendieron destruirlo llevándolo a la cruz del Calvario. Es como si pretendieran que la piedra, que es Cristo, fuese arrojada definitivamente fuera y destruida de modo que no pudiera ser utilizada para nada más. También aquí se cumplía la profecía de Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 2, donde dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos.
Continúo ahora con el versículo 12 de este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Comienza este versículo 12 diciendo, en ningún otro hay salvación. Este versículo está entre los más conocidos y apreciados por todos los cristianos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un versículo que precisamente sirve muy bien para evangelizar. Pero Pedro apela aquí a su audiencia inmediatamente, pero al mismo tiempo se dirige a todo el pueblo que busca la salvación. Se dirige Pedro a hombres eruditos e influyentes del Sanedrín, cuyo trabajo consiste en mostrar al pueblo de Israel el camino de la salvación. Y por eso, Pedro le está hablando aquí del único camino de salvación posible para el hombre, ya que estos miembros del Sanedrín, ellos pensaban y así hacían, diciéndose que realizaban obras que quizás le alcanzarían la salvación. Vemos la inseguridad de la salvación por un lado, de los religiosos, y por otro lado que la salvación se la ganaban ellos, según ellos, por obras. Pero no es así como nos lo muestra a nosotros la palabra de Dios, como veremos más adelante. Así que Pedro, en cambio, predica que la salvación se puede obtener únicamente y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo, ya que la salvación que él predica comprende no solo la sanidad física, sino también la sanidad espiritual, que es la más importante. Así que la evidencia de la salvación física está ahí, a la vista. Ellos lo podían ver en ese hombre paralítico que estaba delante de sus ojos y que ahora estaba sano. Pero ellos deben de entender que el bienestar espiritual también incluye el perdón de los pecados y una relación restaurada con Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, nadie en el grupo ante Pedro es capaz de señalar a una persona que pueda conceder la salvación. Absolutamente. Es como las muchas religiones que hay hoy en día. Ninguna, en absoluto, puede proclamar, como proclama Jesucristo, la salvación por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él se hizo hombre para dar su vida para todos aquellos que se arrepienten y vienen arrepentidos a Él. Así que vemos que, como he dicho, muchos han afirmado ser Mesías. Otros, en cambio, han dicho que son salvadores. Muchos han presentado otros caminos de salvación, pero todos ellos se hallan en oposición a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo tenemos una decisión que hace cuando nos enfrentamos a las afirmaciones de Cristo. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. Otros caminos, que quizás parezcan derechos, solo pueden concluir en una cosa, y es en la destrucción. Sí, ya sé que parecen caminos buenos, caminos correctos, caminos legales, pero son caminos que arrastran al hombre y a la mujer a la destrucción. Proverbios capítulo 14 y versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto es para todos aquellos que no andan en Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, deben darse cuenta que pueden llegar a tener paz con Dios solamente a través de Jesucristo. Porque como dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre del Señor Jesús revela la misión salvadora de Él, porque su nombre significa, como dice Mateo 1:21, y vemos aquí cuando el ángel está anunciando a María y le dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él sana al pueblo físicamente de los efectos del pecado, pero hace más que eso. Quita el pecado mismo de tal manera que la persona puede enfrentar el juicio de Dios
como si nunca hubiese pecado, ya que Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Así que Jesús lo hace espiritualmente a la persona arrepentida completo y lo restaura en una verdadera relación con el Dios eterno. Y es por eso que el mismo Señor Jesús dice en Juan 14:6, «Nadie viene al Padre si no es por mí». Solo Jesús tiene la capacidad de proveer la remisión por los pecados. Ningún hombre puede hacerlo, por muy excelente, por muy bueno que parezca o por muy poderoso que sea. También en este mismo libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 43, dice: «Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Nótese, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por tanto, Pedro recurre no a una exageración, sino a un lenguaje descriptivo cuando dice que debajo del cielo no hay otro nombre que el nombre de Jesús. En ninguna parte del mundo podría haber el hombre encontrado otro nombre, es decir, a otra única persona que ofrezca la salvación que solamente provee Jesús. Otras religiones aparte del cristianismo fallan porque ofrecen salvación por medio de las obras y no por medio de la gracia de Dios. El nombre de Jesús ha sido dado a los hombres por el propio Dios. ¿Para qué? Para mostrar que la salvación tiene su origen precisamente en Él, en Dios, y no en los hombres. Así que los líderes religiosos necesitaban confiar desesperadamente en Jesús como su única esperanza para la aceptación y el perdón de Dios. Los seres humanos necesitamos ser salvados y Jesús es la única manera en la cual se puede lograr esa salvación y que está disponible también en el día de hoy. Continúo con Hechos capítulo 4 y versículo 13, donde sigue diciendo: «Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús». Vamos a hallar en estos versículos, del versículo 13 desde este hasta el 18, la reacción del concilio. Ya que los sacerdotes y ancianos, como vemos, dice que se maravillaban, es decir, se asombraban, a ver el denuedo, es decir, la libertad que tenían Pedro y Juan para hablar y explicarse, especialmente porque se daban cuenta de que eran hombres sin letras, sin instrucción en el sentido de no haber asistido a una escuela rabínica, no como otros dicen por ahí, ateos, que dicen que es que no sabían leer ni escribir. No. Todos, absolutamente todos en Israel sabían leer y escribir. ¿Por qué? Porque le enseñaban en las sinagogas. Aquí lo que está diciendo es que no habían asistido a una escuela rabínica y tampoco se habían sentado ante un gran rabí, es decir, ante un gran maestro como por ejemplo Gamaliel. Y dice que eran del vulgo, es decir, que según ellos no conocían sino la parte superficial de las cosas. Pero esto no quiere decir que fuesen personas totalmente iletradas. Ellos habían asistido a la escuela de la sinagoga en sus pueblos natales cada uno, pero no eran maestros profesionales, ni conferencistas entrenados como los escribas y como los doctores, los cuales estaban delante de ellos. Debe de haber sido difícil para Pedro y también para Juan enfrentarse a semejante presunción, pero la clave de su denuedo y su libertad para hablar era, por supuesto, que habían sido llenos del Espíritu Santo. Y nuevamente era Él, el Espíritu Santo, fue quien les dio las palabras para lo que debían de decir en el momento oportuno.
Entonces, algo más estremeció a estos líderes judíos. ¿Y qué fue? La expresión en la cual dice que le reconocían. No significa que le hacían más preguntas, ya que en el idioma griego significa más bien simplemente que fueron reconociendo de forma gradual que habían estado con el Señor Jesús. Quizás las palabras de Pedro le trajesen a la memoria lo que Jesús había dicho. A medida que pensaban en su enfrentamiento con Jesús, iban recordando que Él tenía discípulos, pero ahora reconocían que Pedro y que Juan se hallaban entre ellos. Por tanto, los maestros judíos, muchos de los cuales pertenecían al Sanedrín, se habían maravillado cuando Jesús enseñó abiertamente en el templo, durante la fiesta de los tabernáculos. Ellos se habían preguntado, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los del Sanedrín habían sacado a Jesús de la tierra crucificándole. Hay que tener en cuenta esto, es decir, ellos trataron de quitarse un problema de lo alto crucificando a Jesús. Eso era lo que ellos pensaban. Pero ahora se enfrentaban a sus seguidores, a los voceros del Señor Jesús, quienes poseían el mismo valor que había demostrado su maestro. Además, aunque los miembros de la corte evitaron usar el nombre de Jesús durante el juicio, ahora, sin embargo, tuvieron que reconocer a Jesús por sus discípulos. Nadie podrá eliminar la presencia de Jesús mientras haya verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesús. Debemos de entender de una vez por todas que cualquier persona mundana, es decir, sin ser seguidor de Jesús, se puede sacar unas credenciales, se puede sacar un título, y esas credenciales, ese título le van a acreditar como que está capacitado para enseñar teología. Y recuerdo que estos eran los que habían interrogado primero a Jesús y más tarde a Pedro y a Juan. Así que ellos tenían títulos, ellos tenían credenciales como que habían asistido a una escuela rabínica. Esto está muy bien y se debe de asistir. Y apoyo que cada creyente debe de crecer espiritualmente en la palabra de Dios, y la mejor manera que debe de hacerlo es estudiando la palabra de Dios, es decir, escudriñando la palabra. Pero tampoco quiere decir que todo ha de ser letra, sino que por lo alto también debe de estar el espíritu de la letra. Así que vemos que estos hombres tenían letra, mucha letra. También vemos, como he dicho antes, que cualquier persona del mundo se puede sacar cualquier credencial. De hecho, en Estados Unidos pueden hacerlo. Como hay, por ejemplo, cantantes, personas del mundo, es decir, que no tienen a Cristo, quizás son ateos, pero que tienen voces muy buenas, incluso mejor que muchos cristianos. Pero la persona que está alabando a Dios transmite espiritualmente lo que el Espíritu le va mostrando. No así los que cantan al mundo, aunque tengan mejores voces y mejores medios. ¿Qué es lo que digo con esto? Que lo que importa no es solamente el conocimiento de la palabra de Dios, sino el espíritu con el que se transmite. Por tanto, debemos entender que una religión sin vida no es testimonio de Jesús, tanto en los tiempos de Pedro y Juan como en los días de hoy. El cristiano y la cristiana es quien trastorna al mundo entero, como nos dice Hechos capítulo 17 y versículo 6. Pero la iglesia de hoy está bastante lejos de esto, ya que se preocupa muchas veces más de ocupar puestos, de reconocimientos, de privilegios, de comodidades.
estos para el mundo pasarán desapercibidos. Y también sabes una cosa, también pasarán desapercibidos para el Señor Jesús. Ya que en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Continúo con el versículo 15 de Hechos capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. El Sanedrín tenía que tomar una decisión sobre lo que hacer con aquellos hombres, que habían sanado a un mendigo paralítico en la puerta La Hermosa. Y además, no solamente lo sanaron, sino que anunciaban a Jesús de Nazaret como el Salvador provisto por Dios para todos. Por tanto, ellos se apartaron para tener un tiempo y deliberar entre ellos. Ese intercambio de propuestas uno con otro se hizo en secreto, por lo cual los apóstoles fueron echados a salir del lugar de la audiencia, donde estaban reunidos en el concilio. Ahora bien, aquí no se dice por cuánto tiempo se extendieron en sus deliberaciones, aunque debió de ser bastante largo. Continúo ahora con el versículo 16, donde sigue diciendo la palabra de Dios, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta han sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Nadie en el Sanedrín sabía qué hacer contra aquellos dos hombres. Los líderes de Israel se encontraban frente a un serio problema, que no podían ellos por sí mismos resolver, puesto que el problema se iba haciendo cada vez más grande. Pero algo debían de hacer con ellos, pero no sabían el qué hacer. Entonces la respuesta era compleja. ¿Qué haremos con estos hombres?, dice este versículo 16. Todos ellos estaban incapaces para poder actuar contra quienes tenían como único delito el haber sanado a un paralítico. Por tanto, la única opción posible era soltarlos, aunque todos ellos buscaban aplicarle alguna sanción, quizá algún encarmiento o algún castigo severo. No podían hacerle nada más, porque ya como dice este versículo 16, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El problema consistía en que la sanidad del cojo era conocida por todos los habitantes de Jerusalén. No era posible negar esa evidencia, sobre todo cuando el que había sido sanado estaba con los apóstoles delante de todos ellos. Así que la conclusión a la que llegaron después de muchas deliberaciones era que no lo podían negar. El único testimonio probatorio en relación con aquellos dos hombres era que habían sanado a un hombre cojo bajo la autoridad de Jesús, quien, según el testimonio de aquellos, es decir, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, había resucitado de los muertos y era esperanza de resurrección para todos los que en él creyesen. Entonces, el problema que aquellos todos habían pretendido resolver con Jesús, condenándoles y entregándoles a muerte, estaba implementándose ahora por la obra del poder de sus discípulos. Aquello se había hecho inimaginable para ellos.
ya que la mentira de la calumnia e injusticia practicada contra Jesús se había vuelto en contra de ellos. Continúo ahora con el versículo 17, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El grave problema con que se enfrentaban estos líderes religiosos judíos era en la divulgación del nombre de Jesús, es decir, de su persona y obra, se producía y se entendía por todo el pueblo. Como he dicho anteriormente, el problema para ellos se iba extendiendo cada vez más, ya que los mensajes de Pentecostés y el de la Puerta de la Hermosa habían alcanzado a miles y miles de personas, con el resultado de centenares de personas convertidas a Jesucristo, que por otro lado constituía ya una gran congregación de cristianos en Jerusalén, con la consiguiente pérdida para ellos, para los religiosos, de influencia sobre ellos por parte de estos líderes religiosos. Y para ellos ese era el verdadero peligro con que se enfrentaban, es decir, con la pérdida de seguidores. Si no tienen seguidores, no se podían sustentar ni podían ser reconocidos por nadie. De alguna manera, procuraban evitar que se extendiera el nombre de Jesús como el Salvador entre la gente, que pudieran oír el Evangelio de los discípulos cuando predicaban. No podían hacer nada contra los dos discípulos, porque todo el pueblo sabía que habían hecho bien a un necesitado, a un paralítico. ¿Qué es lo que procurarían el Sanedrín? Sería detener la enseñanza sobre Jesús y también sobre su resurrección. Es sorprendente apreciar que ninguno de los líderes religiosos procuraba rebatir la enseñanza de los apóstoles, especialmente en la afirmación enfática de su resurrección. Si hubiesen ellos logrado desmentir la enseñanza de ellos, se habría acabado la fuerza del mensaje cristiano y con ello la conversión de tantas personas a Jesús. Así que la evidencia era que el nombre del que había muerto se habían producido hechos milagrosos, semejantes a los que Jesús había llevado a cabo en su ministerio aquí en la tierra. Es interesante, por otro lado, apreciar dos cosas sobre este versículo. Una, es que Dios estaba usando a hombres del pueblo y sin letras para confundir a los más altos magistrados de la nación. Estos hombres eran pescadores de Galilea, a quienes estaba usando para proclamar entre los jueces de Israel el mensaje del Evangelio. Y esta era la misión a la que todos somos también llamados, y es hacer oír el nombre del Señor Jesús en el mensaje de salvación a todos los hombres y en todas las esferas, ya que todo cristiano y toda cristiana hemos de ser testigos de Cristo en todos los lugares donde Dios nos permita estar presentes. En primer lugar, nuestro centro misionero siempre va a ser nuestro propio hogar, también nuestra propia familia, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, con las amistades, ya que donde estemos hemos de llevar a otros el mensaje del Evangelio. Pero ese mensaje no deben de ser solamente palabras, sino que debe de ir acompañado del poder admirable que la salvación opera, transformando precisamente a las personas que creen en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. He dicho que había dos cosas muy interesantes en este versículo. He dicho una, y la otra es: los que viven apegados al sistema religioso siempre buscarán cuanto esté en su mano para impedir que los esclavizados por ellos, y lo hacen a través de la ignorancia, alcance la salvación en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús dijo, cuando se presentó en la sinagoga, que ha venido a libertar a los cautivos,
como ya fue profetizado por Isaías. Y una de las libertades de los cautivos es precisamente eso, la ignorancia. Podemos ver personas que son letradas, personas que pueden ser arquitectos, médicos, abogados, personas ricas y que sin embargo están en la más estricta ignorancia espiritual, ya que hacen cosas que no debieran de hacer. Así que solamente Cristo es el que puede libertar. Cuando no les sea posible a estas personas, como he dicho, a estos religiosos que buscan y lo hacen a través de la ignorancia y no les sea posible impedirlo, porque el mensaje bíblico es siempre un mensaje de libertad, van a utilizar cualquier tipo de ecuación contra quienes proclamen la libertad por la vinculación con Cristo Jesús. Una de ellas serán las amenazas, como vemos aquí, otra las coacciones, otra los desprestigios, etc. Son las armas de quienes viven adorando su sistema religioso en lugar de vivir la gloria admirable del Señor Jesús y su comunión con Él. Voy concluyendo con esto. Podemos apreciar en estos versículos que he compartido que el auténtico Evangelio es poder de Dios, como dice Romanos 1:16. Desde el principio el verdadero Evangelio fue y sigue siendo perseguido y tratado de alguna o de otra manera de silenciarlo. Podemos ver, por ejemplo, en los países occidentales se trata de silenciar el Evangelio por medio de los religiosos, y en la mayoría de los países islámicos es prohibido el Evangelio, perseguido y hasta matan a cristianos por hablar del Señor Jesús. Y esto está pasando en el día de hoy. Amigo y amiga oyente, ninguna religión del mundo, sea la que sea, tiene poder para sanar. Ninguna religión del mundo tiene poder para libertar las almas que están atrapadas en la ignorancia, en los vicios y en multitud de cosas que los tienen verdaderamente esclavizados. Muchos sufren enfermedades por causa de los vicios, también la destrucción de la familia. Todo ello está ahí. Ninguna religión puede hacer que todo marche como Dios quiere, porque Dios ahí no interviene absolutamente para nada. Por tanto, amigo y amiga oyente, solo el Evangelio de Jesucristo tiene poder para libertad y sanar al hombre y la mujer pecadora y también al hombre. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los religiosos que interrogaban a Pedro y a Juan, en vez de amenazarles, deberían de haberse arrepentido de sus delitos y pecados delante de Dios, por haber sentenciado a muerte a Jesús, y ahora lo estaban negando, y no solamente eso, sino que estaban impidiendo de alguna manera de que su nombre se pronunciase más. El Salmo 111 y versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría del hombre no descansa en cosas pasajeras de esta vida. La sabiduría del hombre descansa cuando encuentra a su Salvador, y este Salvador es Jesucristo. Por tanto, amigo y amiga, yo te animo en esta hora a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás para recibirle en una oración de fe. Di ahí a donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Entiendo que tú moriste por mis delitos y por mis pecados. Entiendo que también resucitaste de entre los muertos, yo lo creo. Por eso, yo te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga,
Si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, de verdad, es bueno que tú ores a Dios. Si no lo has hecho nunca, ora a Dios. Orar a Dios no es rezar, no es repetir siempre lo mismo. Esto lo hacen los religiosos. El hombre, la mujer que busca a Dios, ora a Dios, habla con Dios. Por tanto, habla a Dios en el nombre de Jesucristo. También es bueno que leas su palabra. Dios te hablará a través de su Espíritu. Él te guiará a toda la verdad. Y también es necesario que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica, donde se predique, donde se enseñe y se practique la palabra de Dios y la sana doctrina. Congrégate ahí, y con el tiempo podrás servir como lo hacían Pedro, Juan y los discípulos. También tú podrás un día servirle al Señor. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo ya de todos ustedes, y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor.
la salvación es de